La prohibición de entrada al Gran Muftí de Jerusalén, Mohammed Hussein, al recinto de la explanada de las mezquitas no es un incidente aislado y tampoco puede explicarse como una mera reacción coyuntural. Estamos ante una operación política planificada que confirma la voluntad del régimen israelí de desmantelar todos los elementos simbólicos, religiosos y jurídicos que sostienen el statu quo vigente desde la ocupación de Jerusalén Este en 1967. La orden ha sido firmada por el comandante de la policía del distrito, el mayor general Amir Arzani, después de que el muftí pronunciara un sermón en el que denunció la situación de hambruna impuesta sobre la población civil de Gaza. Ese gesto, en apariencia limitado, adquiere un significado estratégico en un contexto donde toda afirmación religiosa que no sea del gusto del aparato israelí es interpretada como un acto de resistencia política. El Gran Muftí de Jerusalén no es una figura intrascendente. Su nombramiento, efectuado en 2006 por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mantiene la legitimidad histórica de la representación islámica sobre el tercer lugar más sagrado del Islam. Su exclusión del recinto vulnera el acuerdo tácito de neutralidad religiosa que pesa sobre el lugar y abre una nueva fase en la apropiación territorial del complejo por parte de Israel. Desde hace años, las autoridades israelíes han permitido el ingreso regular de grupos de fieles judíos, normalmente ortodoxos, escoltados por la policía, aunque el statu quo prohíbe expresamente que se realicen rezos en el interior del complejo. Los agentes toleran prácticas religiosas selectivas que, en los hechos, convierten la explanada en un espacio religioso binacional bajo control militar unilateral. La visita reciente del ministro Ben-Gvir a la explanada y sus declaraciones pidiendo la ocupación total de Gaza desde ese mismo enclave, pues han puesto de manifiesto que no tienen que obedecen a un plan previo y planificado y han sido condenadas por la comunidad islámica internacional que lo ha percibido así y también por las autoridades jordanas encargadas de formales de velar por la administración religiosa del lugar. Sin embargo, estas condenas no tienen ningún efecto en la práctica. El aparato estatal israelí no se siente vinculado por los mecanismos de diálogo multilateral establecidos tras la Guerra de los 6 días y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanece en silencio o al menos inoperante, mientras que la Autoridad Nacional Palestina carece de capacidad operativa sobre el terreno y el papel de Jordania ha quedado reducido a un simple rol protocolario sin ninguna realidad ejecutiva. En este vacío, el régimen ha avanzado sin obstáculos en la ocupación efectiva del recinto, sustituyendo la administración compartida que se venía ejercitando hasta ahora por un dominio policial directo que impone restricciones, autoriza entradas, modula discursos y neutraliza toda figura con autoridad que no sea la de Israel. La transformación no es algo que podamos decir que es algo súbito, sino el resultado de una estrategia prolongada basada en la lógica de los hechos consumados. Desde la ocupación de la ciudad vieja, el Estado israelí ha ido instalando estructuras permanentes en torno al recinto, ampliando su control mediante la gestión de los accesos, la vigilancia electrónica, la presencia armada y la infiltración institucional. El veto al muftí no representa, por lo tanto, una ruptura del statu quo novedosa, sino solamente una cancelación que podemos decir que probablemente sea definitiva. La administración palestina queda desde este momento subordinada a la voluntad policial de un mando militar israelí y esto pues va a sustraer la explanada y el recinto a las autoridades o a los palestinos y su simbolismo, su utilidad política como instrumento de poder territorial va a desaparecer o al menos va a ser reconfigurado adquiriendo un significado israelí, judío. La comunidad islámica, aunque mantiene formalmente el reconocimiento de la explanada como espacio sagrado bajo autoridad islámica, en la práctica ha perdido la capacidad de proyectar fuerza sobre el recinto ni tan siquiera de hacer valer los acuerdos. Las protestas no tienen consecuencias, son reprimidas, las resoluciones internacionales o las protestas internacionales caen en saco roto, los llamamientos al diálogo son ignorados y en realidad
lo que suceden son nuevas y sucesivas maniobras de ocupación del territorio que hasta un día o hasta hace poco se supuso que podía ser palestino. La lógica dominante, por lo tanto, no tiene ya nada que ver con un equilibrio ni con un pacto. Es la soberanía impuesta por Israel en todos los territorios que una vez fueron palestinos. La referencia al Monte del Templo por parte de las autoridades israelíes confirma que el relato histórico ha sido modificado para justificar una conquista espiritual del territorio, lo que se presenta como una recuperación de su antigua herencia del antiguo Israel, y obviamente eso conlleva el desmantelamiento del orden jurídico que hasta el momento se venía aplicando. El uso de esta memoria religiosa instrumentalizada por Israel pues no tiene en realidad un contenido religioso, porque su función en realidad es justificar la apropiación estratégica del único enclave islámico que no se ha destruido dentro de la ciudad de Jerusalén hasta el momento, dentro de la ciudad antigua. Y el muftí, al condenar públicamente la situación de hambre en Gaza durante este sermón del viernes, lo único que ha hecho ha sido confirmar la función que su institución religiosa tiene dentro de esa conciencia territorial, y su palabra fue interpretada como una amenaza porque en realidad revelaba una verdad que no debe ser difundida ni muchísimo menos tolerada, y aún menos dentro de Israel. Gaza está siendo sometida a un cerco metódico que viola de forma sistemática los principios del derecho internacional, y ese cerco forma parte de una estrategia más amplia dirigida a borrar toda continuidad palestina y también toda presencia palestina dentro del territorio que ellos consideran la totalidad como Israel. El recinto de la Explanada, por tanto, es uno de los últimos espacios donde esa comunidad todavía se manifestaba hasta hace poco, y vetar al muftí es anular la expresión institucional de ese mundo palestino y sustituirlo por la simple autoridad administrativa de la policía israelí, que decide qué rezos se permiten, a quién se le permiten, qué palabras son admisibles o no y qué límites puede tener el Islam en el corazón del tercer lugar más sagrado de su religión. La guerra por Jerusalén es, por lo tanto, una operación de ocupación que utiliza el lenguaje religioso como un vehículo de legitimación. Y el control del recinto ya está muy lejos de una soberanía compartida. Es una demostración de fuerza de Israel, que sencillamente delimita el espacio porque tiene fuerza y poder para hacerlo. Sencillamente no admite ninguna representación externa a la de ellos mismos, a la de Israel, sustituyendo a los interlocutores que hasta la fecha han tenido por agentes propios que deciden lo que se hace y lo que no. El caso del Gran Muftí, por lo tanto, no es una excepción. Es la norma de un nuevo orden en el que no van a caber las voces disidentes. El territorio que una vez fue Palestina o que ocupaban los palestinos, en breve terminará desapareciendo.